Jesús. Dale bien. Dale bien. Dale fuerte. Ah, cierto, cierto. No, no como ahora, que me quedo, no sé. Otro que vamos a poner. Y después que vamos a otro. Pan y vino como. Cordero de Dios. Y después, Eucaristía. Eucaristía más allá. No, ese no. No, no es Carlos Santo. Sí, tanto se le llama. Ese es el oración. No vaya a pagar, gorda. No vaya a pagar. Hola, sí, Jesús. Buenas noches, hermanos. Intenciones de la Santa Misa de hoy. Acción de gracia a la Virgen de Cacupé, San Cayetano, Santo Domingos, Santa Lucía, Divino Niño Jesús, Santa Clara, los Arcángeles, Santa Filomena, Madre de la Providencia. Cumpleaños. Jazmín, 15 años. María Mercedes. Petición de gracias por el trabajo de Ana, Romina, Andrea, Luis, Rigel, Punto Piedra, por el viaje de Marisol, por la salud física y espiritual de Jessica, familia López Rojas, Cecilia y familia, Ezequiel y familia, Ana, Mirna, Eliseo, familia La Rosa, Víctor Javier, Federico Matías, Emilio, Beatriz, Edelira, familia Villalba Samaniego, Ignacio Emilio Javier, Regina, Larisa, familia Espinosa, Pérez Mariam, familia González. Difuntos, padres Carlos Ein, Luis Alberto, Meliano, Hugo René, Emilia, Manuela, Carlos, Salvador, Ramón, César, Arsenio, Cirila, Pedro, María, Hilaria, José Roberto, Elena, Pablina, Rubén, Elpidio, Anastasio, Miguelina, Clotilde, Josefa, Olga, Hugo y Francisco. Leonida, Bernardino, Mora María, Ángel, Baldino, Florencio, Óscar, David, Luis, Arcadio, María Virginia, Felicia Celia, Mario, Natividad, Luis, Alberto,
Emanuela, Bianca, Silvio, Julia, Ramón, Nicolás, Emilia, Pedro, María Lorena, Regina, Patricia, Miguel Ángel, Carlos, Blanca Inés, Augusto, Germán, Leandro, Luis Antonio, Hugo, Angelitos, María Paz, Ángel y almas del purgatorio. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. El Señor en su infinita misericordia nos invita a despejarnos, despertarnos y descubrir cuál es nuestra verdadera riqueza. La vanidad nos aleja de Dios. Aprendamos a servir con un corazón generoso y desinteresado. Reflexionemos sobre nuestra propia vida. Solo importa Cristo, que es todo y está en todos. Volvamos nuestros caminos a las riquezas espirituales, liberándonos de lo terrenal y buscando acumular los tesoros del cielo. Con mucho gozo comencemos esta celebración eucarística cantando y recibiendo al Padre Víctor Cabañas. Cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios. Nuestro amigo Jesús nos llevará, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor, la alegre presencia del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgencita de Cacupé! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Hoy ya estamos en este 18º domingo del tiempo ordinario. Comenzamos la segunda parte de este segundo tiempo ordinario, porque son 34 domingos del tiempo ordinario, 34. Estamos en el 18. 17 más 17, ¿cuánto es? Bella plazada matemática. 17 más 17 34, ¿verdad? Bueno, y ahora estamos en el 18, comenzamos la segunda parte. Y ciertamente que la palabra de Dios nos va a exigir bastante y nos pide siempre de dar pasos importantes en este camino del seguimiento de Jesucristo. Vamos a iniciar nuestra misa invocando su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Iniciamos la misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Por Yahú, Pereko, por ella, por Yahú, Pereko, por ella, por Yahú, Pereko, Jesucristo. Ore por Yahú, Pereko, Jesucristo. Ore por Yahú, Pereko, ore Yara. Ore por Yahú, Pereko, ore
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, Gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Hermanos, el Señor es quien guía nuestro camino. Nuestra vida no está comprada. Seamos prudentes y sensatos, viviendo como lo manda el Señor. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Porque un hombre ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia. Tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Señor, tú has sido nuestro refugio. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos.
Señor, tú has sido nuestro refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos, y en vida será desde ahora oculta con Cristo, Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también aparecerán ustedes con Él, llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus pensamientos, en sus miembros, todo lo que es terrenal, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojarán del hombre viejo y de sus obras y revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su creador. Por eso ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incursiso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: qué insensato eres, esta misma noche te vas a morir. ¿Y para quién será todo lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí mismo y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, tenemos abundancia. Fíjense, y justamente esta es la riqueza de Dios, ¿verdad? Dios que nos da tantos dones, tantas cosas lindas, para que el hombre se pueda realizar. En realidad, el pensamiento, ¿verdad?, de la construcción del reino de Dios, como dicen los sinópticos, es decir, el mensaje de salvación de Jesús. Si alguien les pregunta de qué habla el Evangelio
¿Y qué es lo que Jesús vino a traernos? Sencillo, una sola cosa. Vino a anunciarnos que hay que construir el reino de Dios. Hambaei se la construye el reino de Dios. Y quiere decir que nosotros cumplamos la misión de Dios para nuestra vida. Que todos seamos felices, que todos comamos perdices y que todos entonces estemos bien. ¿Entienden? Todos ya tenemos que estar mejor, toditos ya tenemos que estar mejor. Pero, lastimosamente, como también así en nuestros gobiernos, algunos nomás son los que están mejor, ¿verdad? Y los otros que le coma michi. Bueno, ese es verdaderamente el objetivo. Yo siempre decía de la campaña política que hacían aquí, ¿verdad? Vamos a estar mejor, vamos a estar mejor. Yo siempre le decía, ya desde el comienzo, vamos a estar todos, le falta la palabra todos, todos vamos a estar mejor. Porque ese es el objetivo de la creación, es el objetivo de Dios para nosotros. Que verdaderamente todos estemos bien, que todos nos realicemos como personas, que a nadie le falte el pan, que a nadie le falte la educación, que a nadie le falte un lugar donde vivir. Así como dice nuestra Constitución, ¿verdad? Es lo mismo que dice, si ustedes leen bien la Biblia, van a encontrar que eso es lo que dice la palabra de Dios, que el hombre se realice. Y a eso se le llama reino de Dios. ¿Cómo se le llama? Reino de Dios. Así es sencillo. Bueno, y aquí hoy nos presentan las 3 lecturas al tiki-taka, nos presentan y comienza esta segunda parte para que nos despertemos y nos demos cuenta cuál tiene que ser la actitud, escuchen bien, la actitud, nuestra actitud, nosotros como personas, como cristianos, cómo tenemos que ponernos frente al mundo. Eso me hacía acordar cuando yo era chico, o los chicos, ¿verdad? Nosotros los compañeritos que jugábamos, ¿verdad? Y algunas veces, por ejemplo, hacíamos el famoso salto largo. No sé si ustedes jugando en salto largo, ¿verdad? Entonces era muy bebé la raya, bebé no muy. Y entonces ahí la arena, etc. Vamos a ver, ¿quién salta más lejos? Salto largo. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Y ponía ahí, ¿verdad? Porque hasta cierto punto no, si pisás ya un poco más, ya le perdemos. Entonces, ¿vos qué es lo que haces? Te pones primero y mirá bien, tomar distancia. Mañana, bueno. Algunos se iban lejos, o poamoiteos allá. Bueno, pero esa actitud que vos tomás antes de dar ese salto. No es mañana, tenés que observar, ver cómo tengo que hacer, cómo tengo que dar la preparación antes del salto. Qué velocidad, qué esfuerzo. Y algunas veces algunos venían y cuando ya iba a saltar, como que acortaba todo otra vez, o perder velocidad, o perder, entonces no se va lejos. Y muchos de nosotros así también. Porque hoy la palabra de Dios te está diciendo, hay que tomar actitudes ante la vida y ante el mundo. Y entonces te presenta una palabra, en las 3 lecturas aparece la palabra avaricia, avaricia, avaricia. Vamos a repetir un poco, avaricia. Y la palabra avaricia viene de la conjunción de 2 palabras, son palabras griegas. Así como nosotros hablamos anorexia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir anorexia? Equivocada, no sabe. Anorexia, de iguainde. Anorexia, que come así después, que quiere ser flaquita, que pega y después ya no puede más comer nada, ya provoca pama. Bueno, pega la anorexia. Es una enfermedad. Bueno, y el griego utiliza con respecto a la avaricia 2 palabras para unir. Lo que es la pleorexia, pleorexia. Pleo viene también de ahí castellano, pleno, pleno, abundancia, acumular, mucho. Pero como una enfermedad, rexia, pleorexia. Es la enfermedad de querer acumular las cosas. Ella arrapa, dentese, pea. Y eso es lo que dice el Evangelio, dice también la primera lectura y dice también la segunda lectura.
pero no dice todavía la palabra avaricia. ¿Saben por qué? Porque se combina con otra palabra segunda griega también, que es el egoísmo. Ego quiere decir yo, ego, yo. Ismo, también. El defecto del yo quiere decir el egoísmo. Un yo defectuoso. Reye defectuado porque nada hay peisa, tu yo. Entonces, el egoísmo más la pleorexia, avaricia. Tu egoísmo, porque siéntese yo, no miro más que mi ombligo ahí, estoy alrededor de mi ombligo, no soy capaz de darme cuenta de la realidad de la gente de mi comunidad. Y eso es lo que pasa entre nosotros, queridos hermanos. Acepten o no acepten. Entre la iglesia, entre los países, entre los obispos, toditos, tenemos justamente esa tendencia del pecado del hombre, el egoísmo. Capítulo 3 del Génesis, queremos ser como dioses, es decir, Sheabe la Shebalea, Sheabe Yapota la Shaya posea, vos mirás solamente lo que a vos te conviene, y encima aquí hoy te presenta, ¿verdad?, el querer acumular. El que acumula, dice al final de cuentas, y te pone una linda parábola de este señor, dice, pero qué maravilla, dice. El mismo que se da cuenta, la maravilla que Dios le ha dado, la lluvia, le ha dado entonces que crezca el campo, le ha dado que crezca las cosas maravillosas, el mundo que el Señor nos da. Pero después, ¿qué hacemos? Miren que este señor en ningún momento pensó en su comunidad. Cuando él dijo que tenía tanta abundancia, este año me fue tan bien mi negocio. Y ya no sé, dice, ya no tengo lugar donde voy a poner el trigo, el grano, demasiado bien me fue el negocio. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Comenzó a pensar para sí mismo, egoísmo, para sí mismo. ¿Y qué dijo? Ah, voy a echar todo esto porque esto ya es chiquitito, voy a mandar a hacer algo mucho más grande y ahí voy a guardar, voy a acumular todo lo que es mío y será para mí. Y encima dice, y ahora vete, duerme tranquilo, descansa y vive la vida, andé. En ningún momento se dan cuenta que él dijo, mira un poco, qué abundancia de Dios, qué riqueza de Dios, cuántas maravillas que Dios me ha dado. ¿Cómo puedo hacer para que esta sociedad que vive en la pobreza, que hay muchos que no tienen posibilidades, muchas personas que no tuvieron oportunidades que yo he tenido por la gracia de Dios? Porque todo lo que estamos aquí, yo le digo una cosa, toditos nosotros, si estamos aquí es porque nosotros tuvimos oportunidades. La gran mayoría tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos una profesión, la gran mayoría que estamos aquí, todito casi. No creo que haya alguien por ahí, muy pocos son, ¿verdad?, los que no tuvieron oportunidades, por lo menos los que estamos aquí. Pero hay que salir un poquitito, recorrer, y tal vez ustedes mismos por ahí tengan, dentro de su familia, o dentro del barrio, dentro de los vecinos, gente que no tiene la misma posibilidad, gente que tiene que juntar latita, gente que tiene que estar ahí con el carrito, bajo la lluvia, o lo que sea, un bateo, o basura, o lo que sea. Eso no es que no tienen la misma capacidad de nosotros, porque después nosotros con mucha facilidad decimos, con A no va a poseer hoy, con A, no, mentira, eso es mentira. Lo que pasa es que nunca tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos. Vos tenés que agradecerle a Dios que tuviste un papá que te mandó a la escuela, que te fuiste a la universidad, que encontraste un trabajo, que sos profesional. Esa gente no es que solamente están ahí porque no son capaces, sino que porque nunca desarrollaron una capacidad, porque no hubo oportunidades, nunca se les dio. Ah, ahí está. Y eso es lo que le falta a este señor. Él, a pesar de que tenía la abundancia, él piensa ahorrar en sí mismo. Hasta puede ser que haya dicho él, puede ser también que haya dicho como nosotros decimos, gracias Señor, porque me bendijiste hoy y me diste tanta abundancia. Y que tú era.
Seguramente pudo haber dicho, no hay ningún problema, que lo diga y que le agradece a Dios. Pero hay un gran error, que cuando él agradece después, él no es capaz de en ese agradecimiento de ser capaz de abrir un poquitito más los ojos y decir, bueno, lo que yo tengo que acumular es riqueza para Dios y no acumular riquezas en el mundo que al final de cuentas no voy a llevar. Yo recuerdo que mi abuela siempre luego me decía, ¿verdad? Mi hijo, ani oigue acumular de cosas, porque cajón ve, nin de zapatú ne dejamos ahí se me puede, nin de zapatú. Antes se le enterraba a la gente descalzo, ¿verdad? Antes era así. Ahora nomás veo que todo zapato de primera compra. Mije, pues anda y manaba. Como pinereizo y ore ve zapato, ¿verdad? Me eran güey, te boria juve. Pinandí, Juana. ¿Se acuerdan justamente de este Alejandro Magno, uno de los más grandes emperadores griegos, ¿verdad? El que conquistó el mundo, como él, otro hasta ahora en la historia, parece que no hay, ¿verdad? Y más todavía con los recursos de aquel tiempo. Él justamente decía, quiero que el día que me muera, y murió joven, le mató un mosquito, ¿entienden? Un mosquito le mató, porque le dio paludismo, bla, 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 pero yo no. Bueno, y él decía, el día en que van a llevar mi cajón, quiero que todos los médicos, mis médicos, sean los que me lleven a mí, para que se den cuenta que ellos no son dueños de la vida, que no fueron capaces de salvar y de dar vida a nadie, porque la vida pertenece a Dios, es un regalo, una riqueza. Todos los médicos ahora atan a ese cajón. Segundo, mientras van caminando, toda esa riqueza que conquisté, oro, perla, diamante, todo eso que conquisté, pemomota tapere, van a ir tirando por el camino, van a ir tirando. ¿Por qué? Porque no voy a llevar nada, no me sirve de nada. Está saqueado, está pomondá, por toda parte, pero no me sirve de nada, no voy a llevar nada conmigo. Así es que toda esa riqueza que tengo ahí acumulada, pegueruta sea pemombo, también que tú a perajala se cajón a pemomboina. Oro, diamante, plata, todo lo que tienen ahí, que quedó ahí, porque no voy a llevar nada. Que recojan los pobres y que utilicen. Y lo tercero dice, quiero que mi cajón tenga 2 agujeros redondos ahí al costado. Y ahí en ese agujero mi mano tiene que salir hacia afuera, así. Esa otra. Se me iba ya porcelento ahí la Alejandro Magno, ella que. Ahí está ahí la cepo, pero ahí veo cabe. Toco, hoy nada. ¡Ay, el muerto! Pensaba porque hay pata veo, bebeina. ¡Ay, el muerto! ¿Por qué? Decía, las manos allá afuera, tosaingoina, tojobe, para demostrarle que no llevo nada en mis manos. Boriajú, como vine, vuelvo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo volverás. Así es que, queridos hermanos, esto es demasiado importante lo que hoy nos está diciendo. Estamos comenzando la segunda parte y apretando. Por eso les dije, lo que hoy la palabra de Dios nos está enseñando es sobre la actitud del hombre. Cómo pensamos, cómo nos ponemos para dar el salto en la vida cristiana. ¿Cómo vamos a llegar ahí en ese momento en el cual vamos a dar el salto? ¿Cuál es tu actitud? ¿Va a ser en ¿Cómo? En concentrada. Mío ya para los Juegos Olímpicos, mío en concentrada antes de comenzar. O eso que van a jugar carrera, por ejemplo. Se gusta hoy, porque ahí está con el arma, ¿verdad? Que va a disparar. Y entonces todo el ahí. ¡A sus puestos! ¡Pah! ¡Oh, maga tú serás! Eres saco más esa. Joven, si vos te estuviste atento ahí y pula la manera, la de que no ve, un segundo vale oro para ellos. Un segundo vale oro para ellos. Y bueno, queridos hermanos, yo no sé si nosotros pensamos de esa manera. O somos caigüeo ahí, canguilón, actitud. Y la actitud es justamente esto. ¿Cómo nosotros utilizamos la riqueza maravillosa que Dios nos ha dado? Y por eso la primera lectura del libro del Eclesiastés, eclesia,
Eclesia, griego de nuevo, quiere decir comunidad, que te hace pensar en la comunidad. Y comienza, eso está en hebreo. En hebreo se dice cajal. Cajal. Ya repetí la hebreo, vaya ye. ¿Vaya? Cajal. Muy bien, ya ni pone todavía la hebreo ahora. Cajal. Y de ahí viene el nombre Coelet, de Cajal, Coelet, el que se pone frente a la comunidad y justamente llama a la comunidad a tener actitudes. Entonces, en la traducción que nosotros hacemos en castellano es el predicador, el que predica. Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo de un Coelet, de un predicador, que anima a quién, a la asamblea, a la eclesia, a la reunión de personas. Bueno, ¿y qué dice? ¿Cómo animaba o qué es lo que estaba animando este predicador? En hebreo comienza diciendo, pero porque me repetís, Hebel, Hebelin, Vekol, Hebelin. Para reírme de bolo yo hice eso. ¿Qué quiere decir Hebel? De ahí viene el nombre de Abel, Hebel. Quiere decir fumo, quiere decir lo que en el invierno, hagan un poco así. ¿Y cómo queda? Todito blanco, ¿verdad? Cuando hace frío. En estos días que hizo frío, ¿verdad? Llegamos a 3 grados, creo, 2 grados, no sé cuándo. Entonces se te queda así. Pero ese vaho que aparece, desaparece enseguida. ¿Cuántos segundos dura? Ni un segundo no dura. Bueno, dice la Hebel. De ahí viene el nombre de Abel. Quiere decir que nuestra vida, tu vida es efímera. Todo pasa rapidísimo. Tu vida es un soplo, te dice el Salmo. Nuestra vida es un soplo, es un ¿Por qué es lo que vos tenés miedo? ¿Por qué es lo que tembla todo? Cuando dije manoma, ¿viste? Pero yo así suelo pensar, ¿verdad? Y digo, mira un poquitito, pienso en mi abuela cuando yo era nene, ¿verdad? Y me iba y le visitaba a mi abuela. Y le tenía ahí a mi abuela. A los 11 años ya murió mi abuela de parte de mi mamá, que vivía en nuestra casa, vivíamos, ¿verdad? Estás en la Bueno, pero pasó. 11 años tenía, ahora tengo 59. ¿Cuántos años ya vio? Imagínense, 48 años, ¿verdad? Atrás. Entonces, qué rápido que pasa la vida. Después se murió mi abuela de parte de mi papá, la misma, ¿verdad? Y entonces va pasando. Después, o manoma tú la cerú, a ver, o manoma la cesi, a la cuenta. A ver, gente más falta ahí, y así de la vida. Y yo ni le conocí ni a mi bisabuela ni bisabuelo, menos todavía los tatarabuelos, y así por delante. Y entonces, y nosotros nos creemos luego no sé qué cosa en este mundo. Acumulamos como si fuese que, hombre, échate ahora y vive la vida. Insensato. Esta noche te vas a morir y sueñan de Yara. Esta noche te vas a morir. Y todo lo que vos te preocupás en acumular, acumulás para qué y para quién. Justamente es entonces. Y el libro del Coelet es mucho más exigente todavía. Porque hace una reflexión y dice, todo lo que vos trabajaste después, que se queda ahí y vos no, ni sabés ni para quién se va a quedar después, dice. Ni sabés para quién. Vos decís, le voy a dejar a mi hijo, le voy a dejar a mi nieto, le voy a dejar a mi bisnieto. No, no es tanto así. Porque muchas veces esos que no fueron capaces de luchar, de trabajar, de esforzarse, de estudiar, etcétera, ¿qué es lo que hacen? O un dipá. Y se vuelven mendigos después por ahí, ¿entiendes? O sea, la vida la llevamos cada uno y cada uno es responsable ante el Señor, ¿entienden? Lo que hay que dar es siempre oportunidades y por eso es que el Señor hoy nos está llamando a que sepamos utilizar las riquezas del mundo, toda la riqueza del mundo que el Señor nos ha dado es para que sepamos nosotros distribuir. No hagamos monopolio, no nos adueñemos de todo. Anilaña de targride, peitargrilla. Entonces después al final, lo único que hace ¿qué es? Empobrecer
y matar al hermano. ¿Por qué? La Biblia fue la primera que inventó, vamos a decir así, entre comillas, pero después una reflexión religiosa profunda, la cuestión del diezmo. El diezmo, ¿cómo se llama ahora? Nosotros utilizamos el diezmo, pero no me piensen en la cuestión religiosa o en la cuestión de la iglesia. El diezmo es lo que nosotros pagamos, el IVA, muy bien. Eso se pensó ya desde la Biblia. ¿Por qué? Porque si no hay circulante, si no hay dinero que se mueve, si vos acumulás, todos acumulamos, anda y por ahí la plata, anda y por ahí la circulante. ¿Por qué? Porque de ella derrapamos. Y eso es lo que pasa actualmente, ¿verdad? En nuestra economía. Todos hablan, qué bien que estamos, la macro, lo grande. Los grandes, ¿por qué? Porque tienen posibilidad ellos de reinvertir. Pero a ver, ya hará la plata, oñonga tupa, ahora apá y cuello cabe. Y el pueblo, ¿de qué vive? De migajas. Y si no hay circulante, entonces, estamos bien, creció el PIB de la arandúa en la cuestión económica. Que entre paréntesis ahí nunca te dan el dato preciso, ¿verdad? Creció el PIB. Pero eso te hacen la división guau que a vos te corresponde. Vos tenés en tu bolsillo $100.000, tenés $100.000. Dame aunque sea $10.000, dame. Esa, pegando de coi. Pero todo según la estadística, boilla de como cada uno ya de bolsillo. Después dice bolsillo. Es que el otro tiene 50 veces más de 50 personas que tendría que tener en su bolsillo. Entonces, no, a mí no me incluyan en esa división, por favor. No me incluyan en esa división, porque se anda de coiba. Bueno, se dan cuenta. Hoy entonces no podemos ser avaros, nos dice el Señor. Eliminar egoísmo, eliminar la pleorexia, el querer simplemente mirar lo nuestro sin tener en cuenta la distribución de nuestra propia vida. Pero termino diciendo, por favor, no lo apliquen simplemente al aspecto económico, porque esto de querer acumular y querer, eso también se da, por ejemplo, en el poder también. Entonces acumulamos poder. A veces la mandada la sea, que eso, aquello, entonces no somos capaces de dialogar. Eso también en tu casa, en tu familia. A ver, ¿cómo nos manejamos? O sea que siempre tenemos que trabajar en beneficio de la comunidad. La palabra de Dios y la Biblia se escribió para la comunidad. El grave problema de Lutero y sobre todo los que después se aprovecharon, en realidad se aprovecharon de Lutero, los protestantes, es que ellos se metieron en eso como si fuese yo y Dios, así. Entonces se volvió en un capitalismo exacerbado. El yo y Dios, yo para mí, yo, y eso entonces es lo que nos funde. La Biblia no está escrita para el yo. La Biblia siempre vas a encontrar en la Biblia el anagno, se dice, anagno. Y anagno quiere decir nosotros, comunidad. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia especial también para cada uno de nosotros, que nos sintamos comunidad y que nos sintamos sobre todo también con este gran compromiso de trabajar juntos para no empobrecer a nadie, sino que enriquecer a todos. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones.
A cada intención respondemos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que siempre trabaje e impulse las cosas de Dios en todos los rincones de la tierra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa León, nuestro obispo, y todo el clero diocesano, para que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría, a fin de caminar con el rebaño hacia la santidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que promuevan la justa repartición de los bienes en favor de todo el pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos, los pobres y desamparados, para que sean asistidos y reconfortados en sus necesidades físicas y espirituales, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que luchemos por un mundo mejor, viviendo los valores evangélicos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Sentados, vamos a presentar las ofrendas. Hermanos, junto a los dones del pan y vino que presentamos hoy, fruto de nuestro trabajo, ofrecemos a nuestro Padre el firme propósito de saber renunciar a todo lo que nos aleja de Él. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Por eso, unidos a los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Oh, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana, Cristo Señor. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñan de Yara Jesucristo, remano Cahue, luego viare y cobelle bunha, uñan de Yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos hoy participamos aquí del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También rezamos, Señor, y te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, pero con mucho entusiasmo, más de 250.000 personas en este momento nos están acompañando a través de Ñandeyarañe. Así que ellos tienen que escuchar que rezamos con fuerza y entusiasmo la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, aquí en nuestra capilla, en nuestra iglesia, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado
pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos a comulgar. Ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta mesa nos celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Dios es comida que se nos da. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. Si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. ¿Dónde está? ¿Dónde está la razón? La razón. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Que nos da su calor, su calor. La respuesta es el amor.
Alabado sea Jesucristo. Le damos gracias a Papito Dios por permitirnos contar con el Padre Víctor oficiando la misa y también con el canal de televisión Yande Yarañe transmitiendo en directo. Y le damos gracias al técnico Arnaldo que está allá al frente de los controles. Y como ya sabemos, el domingo pasado fue cumpleaños de nuestro querido país Víctor Cabañas. Yo sé que muchos no estuvieron, pero sé que bastante de la comunidad de la capilla estuvieron compartiendo y participando. Yo, por ejemplo, no pude estar presente, por eso esta noche vamos a felicitarles, los que no pudimos felicitarles todavía, y que él entienda que en esta comunidad estamos muy felices porque Dios le dio la gracia de un año más de vida. Así que con un fuerte aplauso para ahí, le decimos muchas felicidades. Y quiero ver si Jazmín por dónde está. A ver, vos sos Jazmín, entonces pasate adelante que acá el Padre Víctor se va a encargar, sí, acá vení mi amor, acá enfrente, se va a encargar de darte una bendición especial. Vamos a cantarle también al Padre Víctor en nombre de toda la comunidad. Que lo cumpla. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades y a un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria encollada de realidad, y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad, que los cumplas feliz. Esto es para el país. Que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Muy bien. Les agradezco y sobre todo muchísimos fueron. Pero todos los acaguazucueras no se fueron. Ninguno de los acaguazú no se fueron. Uno solo allá se fue, ¿verdad? Vos te viste. Después todos afuera, tape joven, andé entre ellos de hoy ahí. Rosana, eso tampoco no se fueron. Bueno, ya dije, lo voy a tomar lista, díjenlo. Así es que 2 regalos me tienen que dar, esos que no se fueron. Por mi cumpleaños y mañana día del párroco y del sacerdote. Ustedes saben que el Papa Francisco abrió esa fiesta que era, antes solamente era del párroco. Pero el Papa Francisco después abrió esa posibilidad para que sea para todos los sacerdotes. Recibí el regalo ahí, a pesar de que no soy párroco. Bueno. Tengo más aviso. Tengo más aviso. Sí, más los avisos, pero voy a agradecer porque ahora justamente iba a pedir el regalo más importante. Porque justamente saben que ya compramos el plasma ese que es 58 millones y aquí de la comunidad también gente que ayudó, así, pero verdaderamente se puso, ¿verdad? Así que ya tenemos 58 millones que nos costó y ahora ya vamos a inaugurar ya. Ahora justamente yo voy a mirar ya, a ver, dice que sale muy bien, todo eso ya estamos ubicando allá en el canal. Y por otra parte, también los proyectos de Ñande Yarañe, que ahora por lo menos con todas estas celebraciones que hicimos, tanto esa cena, que quedó un poco de platita, y también con la rifa, y así por lo menos aceramos todas nuestras deudas. Ahora vamos a comenzar a deber hasta diciembre, o mejor dicho, el 30, prepárense ya, ya les aviso ya, 30 de noviembre, domingo, va a ser el tercer encuentro que tenemos como Ñande Yarañe, y ahí aprovechamos porque yo cumplo también
31 años de país. Y yo, mi ministerio sacerdotal, comencé justamente aquí, porque el país era que me trajo aquí a trabajar justamente con él, ¿verdad? Se embotaba y cuando es donde, bueno, del cielo que nos bendiga. Empezar nomás ella. Y había sido, él ya estaba preparando su huida, pues ya no le aguantaba a usted y entonces se fue. Y me dejó a mí. Bueno, muy bien, así es que nos preparamos. Gracias. Bueno, yo creo que como comunidad siempre somos muy agradecidos a nuestros servidores y lo tenemos a los monaguillos, a este hermoso coro, a los proclamadores de la palabra, a los que pasan a hacer la colecta, también a nuestro ministro extraordinario de la comunión y a nuestro monitor. Yo creo que son merecedores de un fuerte aplauso para estimularlo con esto. Muy bien, yo quiero en primer lugar comentarles que este miércoles empieza nuestro taller de oración y vida. Necesitamos sanar las heridas. Somos los sembradores de la paz y de la esperanza en el mundo. Ese es el eslogan de este taller de oración y vida. Y comienza este miércoles aquí en nuestra capilla. Miren un poco lo lindo que va a ser, ¿verdad? Es la oportunidad excelente que vamos a tener de participar. El horario es a partir de las 19 horas. Aquí en nuestra capilla de Caacupemí, entonces están todos invitados. Yo les digo que yo hice este taller y es maravilloso, vale la pena, bellísimo. Así que les invito a que asistan. Miércoles a partir de las 19 horas, miércoles 6 de agosto. Bueno, también quiero informarles que ya tenemos las adhesiones de Almorzando con Don Bosco. Esto va a ser el próximo 31 de agosto en la parroquia Santo Domingo Sabio. Y el horario es a partir de las 11. Yo les quiero informar algo. En nuestra capilla, la parroquia en este momento implementó el siguiente sistema de que cada comunidad va a presentar su comida y luego los resultados, digamos, de las ganancias de esa comida que se venden va a quedar para el Consejo Económico de nuestra capilla. Por eso me parece muy lindo que podamos apoyar con todo estas adhesiones. El costo de esto es 20.000 guaraníes y el menú va a ser una milanesa de carne con ensalada de arroz. Esto está disponible para la venta y lo tiene ya nuestro tesorero, el señor Jorge Bazán. También quiero comentarles que al término de la misa ya vamos a estar sorteando nuestra gran rifa por esta fiesta de San Juan. Entonces les invito a que nos quedemos al término de la misa para participar de este sorteo de nuestra rifa de la capilla Caacupemí. Muchas gracias y bueno, que tengan todos un bendecido y buen inicio de semana. Muchas gracias. Y como siempre también tenemos nuestra alcancía ahí al final. Los que son generosos ya me pueden dar el regalo por el día del párroco ahí también. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan un buen inicio de la semana. Bendiciones. Hermanos, unidos como hermanos, vayamos a vivir lo que hoy Jesús nos ha enseñado, anunciando en nuestro entorno sobre su gran amor. Quiero
de adulta